Bueno, yo un poco lo que comentaba y lo que me parece importante acá reponer es que, bueno, así como justamente son un montón de autores y muchísimos conceptos, está bueno también poder empezar el final o encarar el final desde algún elemento que se haya visto en la cursada que puede hilar los conceptos o que pueda justamente lograr reponerlos de una forma bastante concisa, que eso se valora muchísimo. Y, por ejemplo, en la cátedra Barnaghi, uno de los textos que se lee, esto es un ejemplo, en realidad no hace falta, pero como que está bueno, siempre no estudiar de memoria, sino poder ver en los programas, que eso siempre es la base de cualquier final o de cualquier parcial, que es leer el programa de la materia y saber que, bueno, que la materia apunta a revisar ciertos contenidos y ver ciertos textos y ciertos autores y que a partir de todo eso, bueno, se va a buscar evaluar determinados conceptos, que eso es sumamente importante. En la cátedra Barnaghi es un ejemplo, se lee que es La filosofía política, que es este libro de Leo Strauss, que nada, es un texto que es corto, pero es un texto que habla un poco también sobre la evolución de la teoría política, va de redundancia, lo que es el periodo que abarca un poco la materia, que es la antigua Grecia, hasta lo que es la modernidad, el Renacimiento, con lo que va a tener lugar Maquiavelo en Italia. Pero que bueno, es un texto que se lee a principio de materia, que está bueno, no es difícil de leer, y es algo que sirve un poco para ir hilando y ver un poco de qué se tratan, cómo evolucionan estos conceptos y qué es todo lo que se va poniendo en consideración durante este tiempo. Eh, dividí esto en dos partes, si bien son diferentes bloques, pero un poco pensarlo en las dos partes de los dos parciales que tiene la materia. Eh, con una primera parte que se retrotrae un poco más a lo que es la antigua Grecia y lo que va a escribir principalmente Platón por un lado y Aristóteles por el otro, en dos momentos diferentes y con todos los diferentes actores que tienen lugar en lo que era la antigua Grecia, el lugar que tiene Sócrates, el lugar que tienen los sofistas, el lugar que tienen todas las personas que son partes de la polis y que conviven ahí y que piensan diferentes conceptos y diferentes forma justamente de hacer política que van a servir muchos años después para otros pensadores, como va a ser, esto siendo un poco rápido, como va a ser la segunda parte de la materia, que son muchos más autores, pero que bueno, tiene un hilo conductor esto de por qué está dividido en estas dos partes, que se van a corresponder más Cicerón como un añadido ahí, antes de que, bueno, que caiga justamente el Imperio Romano, y lo que va a ser el medioevo con San Agustín y Santo Tomás, una continuidad más aristotélica y una continuidad más platónica en la forma de pensar la política, también el vínculo que iba a tener el catolicismo en este momento, eh, con después otro apartado donde se van a situar Tomás Moro con su obra Utopía y todo lo que implica pensar justamente a la utopía como un principal disparador de lo que ocurre en ese momento en Inglaterra, que es lo que lo lleva a él a escribir esta obra, y después lo que va a hacer Lutero y la Reforma Protestante, y finalmente la obra de Maquiavelo con El Príncipe y con los discursos de la primera década de Tito Livio, que es corto lo que se lee, pero sobre todo El Príncipe, que es la principal obra de Maquiavelo y la importancia que él ve de escribir este texto, hablar un poco sobre la problemática de Italia, la necesidad de unificar la isla y también, bueno, todas las diferentes problemáticas que están surgiendo en ese momento y desde su lugar como canciller y como, nada, como canciller y también el lugar que él tiene escribiendo El Príncipe como una carta justamente hacia los Médicis en este momento en particular. Yendo de vuelta, acá al principio yo lo marqué con un par de conceptos principales que me parece que son los más esenciales para ir abordando. Por un lado, está, así como dije, las dos principales obras que se leen, que son República y que van a ser política, República correspondiente a Platón, que, bueno,
el gran maestro de Platón en este momento va a ser Sócrates. Sócrates no escribe, entonces todas las diferentes llegadas que se tienen sobre su obra y su pensamiento son a través justamente de las personas a quien él era su maestro, entre ellos Platón, y las diferentes obras de él, que no son solamente República, sino que son un montón, pero esta es la principalmente que se lee. Eh, con años más tarde, lo que va a ser Aristóteles, con una forma sin, con una continuidad con lo que ya ha dicho Platón, pero también con las críticas a partir de otra experiencia que él va a vivir. Pero bueno, la novedad de lo que va a ser la obra de política, también esto mismo Aristóteles va a escribir otras obras, pero principalmente nos centramos en esta, que me parece que es la importante para poder ir encarando la materia mejor. Bueno, acá lo que quise hacer un poco es delimitar algunos conceptos principales. Eh, el concepto de polis es un concepto que va en general a ser más bien transversal a todo lo que implica pensar a la antigua Grecia. Acá está más o menos la definición de polis, que son las ciudades-estado como el centro político o un orden político. Para ese momento justamente esto es central para la forma de organización que tenían las diferentes polis, que son justamente pequeñas y que había un modo de organización bastante particular porque justamente ese tamaño les permite una forma de articularse entre las personas que la habitan. No voy a usar la palabra ciudadanos porque claramente no son todos ciudadanos. Y justamente lo que va a tratar un poco Platón como discípulo de Sócrates es poder no solamente reponer sus palabras, sino también poder posicionarse en el momento en el cual este autor va a discutir un poco sobre la política de lo que era Atenas en ese momento y principalmente traer el concepto de democracia, que muchas veces, o sea, el concepto de democracia va a ser es transversal a la carrera y un montón de materias, pero es interesante pensarlo para este primer acercamiento de lo que va a ser la experiencia de las ciudades-estado. Y bueno, y de esta forma también poder organizarse y tomar diferentes decisiones políticas. Eh, Comprendiendo nada, así como nosotros acá leemos o se lee principalmente República, hay varias obras de Platón que son importantes. Platón, de hecho, no me acuerdo ahora principalmente el título, no se me está viniendo en la cabeza, pero él después también cuenta sobre la muerte de Sócrates, que lo lleva a que a él lo juzguen, y también justamente la importancia de que a él lo estén juzgando para él después poder reponer sus obras en un montón de aspectos. Eh, pero bueno, principalmente partiendo de República, que es un poco una obra que va a hablar sobre justamente cómo asesorar para el mejoramiento de lo que era, de lo que era Atenas en ese momento. República está dividido en diferentes libros y va a tocar justamente nada, diferentes conceptos en general, pero yo acá lo que quería hacer era un poco abordarlo a partir de estos disparadores, eh, hablar un poco sobre la división del cuerpo y alma, el mundo sensible y el mundo inteligible, en vínculo también con lo que es la teoría de la línea partida, que sirve como insumo más que nada para tenerlo como imagen, para después poder identificar esos dos polos. Las olas platónicas, para explicar un poco cómo se da la evolución de los regímenes y qué es lo que plantea Platón en esta disposición y lo que para él es lo mejor, que no así va a ser el mejor régimen que es posible para Aristóteles, y justamente cómo se da esta división de los regímenes para el autor, para el filósofo, que van a ser la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía, y cómo uno va dando lugar al otro. Yo acá principalmente lo que me parece que estos son los conceptos más importantes para poder hablar sobre el autor y poder hacer un poco una diferencia con Aristóteles. Siempre es importante tener los dos autores a mano, sobre todo en esta instancia final, que se entiende que uno ya leyó toda la materia y que justamente puede hilar y puede reponerlo de una forma diferente y no es que está justamente viendo uno tras otro, sino que es
todos ambos a la par, entonces es importante siempre tener los dos a mano con sus dos diferencias, comprendiendo un poco lo que de dónde va a partir Platón y de dónde él ve eh, cómo es posible mejorar todo lo que es necesario para lo que es la antigua Grecia y la diferencia un poco contra lo que es el mundo sensible del mundo inteligible y como también Aristóteles va a ver cómo poder, nada, transformar un poco la polis desde el mundo más terrenal y no de un mundo lejano que esté en el más allá. Y esto es sumamente importante porque es una de las cosas más importantes que van a diferenciar a los dos autores. De hecho, hay una obra de arte que es muy famosa, que se lee siempre donde están, que se ve siempre donde están Platón y Aristóteles por un lado, donde uno señala el cielo y el otro señala la tierra, que es un poco, así con esta metáfora, también es nada, es un poco reponer esta diferencia entre estos dos autores y cómo estos dos autores van a plantear también las problemáticas de Atenas en ese momento, comprendiendo que no todos viven el mejor momento de lo que fue la política para esa polis, siendo que Aristóteles va a ver un poco lo que es la caída y Platón va a ver lo que es un poco el auge, pero que bueno, así como ve el auge, también vi estos problemas por nada, todo lo que sufre Sócrates y todo lo que él lo atraviesa, principalmente de su subjetividad. En esto, para mí es importante reponer en tanto lo que es el mundo sensible y el mundo inteligible, esta división que se da, eh, por un lado, lo que va a reponer Platón con lo que es la famosa alegoría de la caverna y con diferentes mitos que él va a ir trayendo. eh, Tiene las obras platónicas un poco esto de lo que es eh, la mayéutica de poder ir trayendo, nada, traer estos conceptos justamente para explicarlos mediante lo que es un relato, pero también explicar un poco sus ideas, en lo que él considera importante de abordar. eh, pero que bueno, la teoría de la caverna es algo que es así como tan famosa como es, sirve un poco bastante para explicar eh, todo este concepto que él va viendo, donde como uno lo puede ir imaginando a medida de que lo va leyendo o ve las imágenes, que están los prisioneros que justamente eh, van a estar viendo estas figuras y que ven un mundo que para ellos se muestra de esa forma y que luego cuando salen a la superficie y ven que solamente eran personas mostrando esas siluetas y que justamente hay un mundo más allá saliendo de esa caverna, que eso habla un poco de esta cuestión más metafórica donde esta división de cuerpo y alma y lo que cuerpo corresponde al prisionero que está dentro de esto, que está aprisionado en este justamente y que no puede ver más allá. El alma rige por sobre el cuerpo, pero que éste está justamente sometido. Y esta es una de las grandes cosas importantes en lo que va a ser la obra platónica. Comprendiendo justamente, cuando hablamos de esta crítica a la democracia ateniense, eh, para Platón, el mejor gobierno posible va a ser justamente el gobierno del rey filósofo, pero no todos pueden ver justamente esa luz, que eso se refleja muchísimo con la alegoría de la caverna. Eh, Quienes pueden ver eso, pueden ver justamente que el mejor tipo de régimen va a ser donde gobiernen los reyes filósofos. Es un poco también lo que está pasando con la democracia ateniense, donde muchas personas son parte de la toma de decisiones y esto lo ven ellos como un problema, no lo ven como algo que necesariamente sea bueno. Eh, Grecia en ese momento se plantea justamente con muchísimas personas, es como en esta idea más metafórica, muchas personas que están justamente dentro de lo que es esta caverna. Eh, y es así justamente esta diferenciación que él va a ver con el gobierno del filósofo, que para él va a ser como hacia dónde tienen que apuntar para que justamente entre en auge justamente las ciudades-estado, pero principalmente lo que es Atenas, que es lo que él le va a preocupar. En este sentido,
es importante para mí retomar esto cuando yo hablo de la teoría de la línea de partida, que es algo que es... hay varias imágenes que se pueden buscar o que seguramente se hayan visto en la cursada, pero nada, poder tenerlo, yo lo tengo acá en su momento cuando yo cursé la materia, eh, pensé que me había ido, eh, pero que justamente cuando tenemos estas dos líneas a la mitad y tenemos por un lado lo que va a ser el mundo inteligible y el mundo sensible que está un poco compuestas por este mundo de las apariencias, de las sombras, de lo que se relata, donde justamente lo que predomina es la doxa, que es la opinión, y que esto es una problemática justamente para Platón, porque todos pueden opinar y todos son parte de las mismas discusiones. Eh, y por otro lado, va a estar lo que es principalmente el mundo inteligible, sea así los modelos o paradigmas de lo intercambiable y de lo que es más lo uno, que eso es a lo que hay que apuntar justamente. En el mundo inteligible lo que predomina es la episteme, que es la ciencia, que es un poco esta relación con la arete y la paideia. La paideia es la educación, pero justamente esta ciencia se tiene que ir cultivando, no es algo justamente que está ahí, pero lo que sería preferible es un gobierno justamente donde predomine lo que es la ciencia. En este sentido, en lo que es el mundo sensible, predomina justamente las creencias y el sentido común. Hay una imaginación o cierta conjetura un poco sobre cómo es la realidad, con diferentes imágenes que se van apropiando de lo que es mejor para cada uno de los ciudadanos. Eh, no así, lo que va a predominar en lo que es el mundo inteligible es justamente el entendimiento, las ideas matemáticas, la ciencia, otra forma también de pensar la política y de pensar la realidad. Eh, Justamente lo que va a estar en tensión es el principio del ser y el principio del saber, entendiendo el principio del ser como una fuente de realidad y el principio del saber como una fuente del conocimiento. Que esto es un poco la problemática central a través de lo que es la obra platónica. eh, que esto se va justamente ir reponiendo en diferentes momentos de lo que es República, pero lo que él después va a hacer con las tres olas platónicas, que para mí es otro de los ejes importantes, es cómo se puede generar la arquitectura de esta ciudad perfecta, que es el régimen al que él está apuntando, eh, donde justamente va a haber una casta de guardianes y donde va a haber un gobierno del rey filósofo. Por eso, mucho tiempo más tarde, adelantándome ya un poco, eh, para el mejor gobierno, justamente, para Platón, va a ser justamente una ciudad de guardianes donde gobierne un rey filósofo. Sin embargo, acá ya tirando como un poco un spoiler, él va a decir que justamente en los tipos de régimen, cómo van avanzando uno tras el otro, estos tienden a corromperse cuando llegan a su mejor momento, por lo cual es difícil que se pueda llegar a lo que es lo perfecto para Platón, que es lo que él va a proponer. Que él, con las diferentes olas platónicas, va a ir construyendo un poco cómo se van a ir dando estos diferentes momentos y cómo se genera la casta de los guardianes, que es lo principal para una ciudad perfecta, que en función de esta casta se va a desarrollar justamente esta naturaleza filosófica, donde se desarrollan diferentes elementos que van a diferenciar a los guardianes perfectos y los que naturalmente pertenezcan a ser a los filósofos. Entendiendo que hay una división, hay una desigualdad jerárquica en lo que va a ser las ciudades-estado, esto va a presentarse en la primera ola, y en la segunda ola, justamente cómo se va dando esta diferenciación entre las personas que lo componen y que naturalmente, así como va a haber hay personas que se van a dedicar a ser los guardianes y otros que se van a dedicar puramente a la filosofía, hay una división ahí un poco jerárquica. Eh, en este sentido, esta diferenciación que él va a ir presentando a través de esto va a poder ir soldando el tipo de gobierno que él va a presentar. Esto es importante tenerlo siempre en cuenta para poder justamente ir haciendo un seguimiento de los regímenes. Porque siempre una pregunta que puede ir surgiendo es, bueno, ¿cuál es el mejor régimen para Platón? En este sentido, esto es también un juego, porque no es que explícitamente
estos autores van a decir, para mí el mejor régimen es 2 puntos y van a dar la respuesta, sino que es una cuestión de también poder ir leyendo lo que ellos van a ir eh, proponiendo. Él va a reponer los regímenes a partir de justamente la ley gobernante que va a ser parte de cada uno de estos, empezando por la timocracia, que se va, que esto es justamente una visión bastante mala, que se va a asimilar un poco a lo que era Esparta en ese momento, donde está principalmente lo que se posiciona es el hombre guerrero, que es un hombre que es ambicioso, es una élite toda de guardianes que tienen cierto carácter irascible. Esto lo ve justamente como algo malo, pasando por lo que es lo que va a ser después lo que es la oligarquía, con un régimen de ricos, donde justamente los ricos van a ser pocos. Se van a descartar a los capaces porque los que van a ser parte de la gobernante van a ser aquellos que tengan más plata, donde se reproducen dos ciudades en una. Que esto también lo va a retomar Aristóteles de una forma diferente, pero que lo va a retomar con el problema de justamente de las oligarquías. Estos se preocupan principalmente por acumular riquezas y no por otras cosas, como también hacer la guerra y poder expandir sus ciudades, por ejemplo. Y así como va a haber cierto desorden, porque van a haber diferentes personas que compongan a la polis y que tengan más de una función, este hombre oligárquico, que es muy codicioso y que su estatus solamente está dado por la cantidad de dinero que tiene, va a generar en esta misma ciudad, donde va a haber dos en una, aquellos que gobiernan y aquellos que no, una suerte de dislocación que va a ser justamente la problemática central que va a llevar a lo que va a ser luego la democracia. Que es el gobierno de muchos, pero estos muchos, para Platón, son pobres y son ignorantes. Una vez que ocurrió esta guerra en lo que es la oligarquía, donde se enfrentaron dos tipos de ciudades en una, florece lo que es la democracia, donde gobiernan todos, donde todos tienen la decisión de elegir qué decisiones tomar para la ciudad en la que viven. Para Platón, esto es bastante textual, de que es como un tejido de múltiples valores que gustan en sí y que, bueno, se toman decisiones a partir de esa lógica. Pero justamente en la democracia lo que va a predominar un poco es la doxa, que es la opinión. Y esto para Platón es necesariamente un problema, como es un problema lo que era la democracia ateniense en ese momento. Del pasaje de lo que va a ser la democracia a la tiranía, va a ser justamente un gobierno a partir de diferentes criterios particulares, porque justamente la tiranía corresponde a uno, no corresponde a muchos. Eh, Va a ser la contracara de lo que es el régimen perfecto, que es la representación básicamente negativa, porque él va a proponer que haya un gobierno de un rey filósofo, donde el rey es uno, que es este que sabe más, pero necesariamente la tiranía es un poco la contraposición negativa de esto. Sin embargo, lo que ve Platón es que el tirano se lo puede educar y se lo puede reiniciar en un círculo del gobierno perfecto. Pero justamente es todo parte un poco de la misma lógica de que él va a plantear cuando va a hacer la tipología de regímenes. Todo régimen tiende a corromperse. Entonces, toda la diferente, cuando él va reponiendo justamente el análisis de todo eso, lo hace un poco desde esta misma lógica, siempre con diferentes salvedades, entendiendo que para el mejor gobierno va a ser el gobierno del rey filósofo. Esto es lo que va a ser central en la diferencia con Aristóteles, y acá me voy a tener un poquito más, porque era justamente una de las preguntas centrales, que así como Aristóteles va a escribir tiempo después, precisamente creo que son 50 años después de República y Leyes, que es otro de los libros de Platón, eh, donde él justamente se va a parar a pensar con ya todo lo que es la obra platónica y todo lo que se proponía para poder leer, va a ser crítica también del momento que a él le corresponde vivir lo que es la decaída de la antigua Grecia, por así decirlo. Por así decirlo, porque era la decaída de la antigua Grecia. Entonces, él va a partir en el primer capítulo de política definiendo de vuelta qué es la polis. Y él va a decir que la polis es la comunidad cívica perfecta que supone el bien superior. Una polis, así como supone el bien superior, desarrolla la virtud. Y esto es esencialmente importante.
En sí misma, la polis es superior y persigue este bien, eh, y es la capacidad, este bien, de autarquía, es decir, de autoabastecerse, de autogobernarse y demás. Esta comunidad que va a ser la polis va a estar compuesto por justamente diferentes comunidades en sí, dentro de lo mismo. Eh, Va a estar lo que es el ámbito doméstico, va a estar lo que es precisamente el oikos, compuesto por varones, por mujeres, donde solamente el varón van a tener la posesión del logos, es decir, eh, tienen cierto dominio, esto bastante explícito, sobre sus hijos, sobre sus mujeres y demás, y sobre los esclavos principalmente, pero que esto en el oikos predomina cierta relación de jerarquías. Es decir, que el hombre es la única persona que tiene logos y después los niños tendrán logos cuando crezcan. Esto es lo que les permite poder desarrollarse en el ámbito público, donde en el ámbito público los hombres con logos son libres y son iguales. En este sentido, hay cierta relación de igualdad que se desarrolla únicamente en esta reunión de todos los hombres en lo que va a ser la ciudad, que es el momento preciso. Esto después, mucho más adelante en la carrera, pero quizás a veces se toma, y lo retoma bastante Van Aren cuando habla del momento justamente de la, de la política. Falta un montón, muchísimos siglos después, pero bueno, es algo como importante acá para ver el desarrollo de la política. Em, Sin embargo, así como todos estos hombres están en relación de igualdad, no todos van a perseguir los mismos intereses, que esto es un poco de pero esto es algo que va a suceder naturalmente. Algunos van a perseguir la riqueza, otros el placer, otros van a perseguir la guerra o diferentes sentidos, pero eso es algo que normalmente va a pasar. Sin embargo, acá lo que me parece que es importante poder ir retomando de, de, de Aristóteles, así como hablamos un poco de su plan de gobierno, que necesariamente nos va a llevar un poco a hablar sobre los regímenes, pero antes de ir a hablar sobre los regímenes, me parece importante hablar un poco sobre el concepto del hombre es por naturaleza un animal cívico. No así es un animal social, y esto es algo importante para saberlo porque el concepto de animal social se, se, se lo, se lo toma después con lo que va a ser cuando Santo Tomás de Aquino repone a Aristóteles desde una visión del cristianismo. Esto es sumamente importante y ya me estoy adelantando un poco, pero es importante porque así como Santo Tomás va a retomar a Aristóteles, San Agustín va a retomar a Platón. Hay una línea ahí justamente que se puede percibir bastante bien de las dos diferentes ideas de los dos, eh, pero que bueno, el concepto social viene muchísimo tiempo después, pero es así que Aristóteles va a decir que el hombre es por naturaleza un animal cívico, es decir, un animal político. Vive en la polis, y ya la idea de vivir en la polis, poseer logos y tener que tomar decisiones o ser parte de la política, ya le da cierta connotación importante en ese sentido. Si este no vive para la polis, es o un bárbaro o es un dios, pero él está hablando precisamente de aquellos ciudadanos que son en este caso los hombres mayores de edad. Así, como los varones son ciudadanos en la polis, no es esto justamente lo que implica la suma de individuos. Es la particularidad que tiene cada uno de poder sentarse en la política y en la toma de decisiones y lo que implica también ser parte de eso, que no es solamente por una cuestión de género. Eh, sí, porque son hombres, pero la importancia central que va a tener en torno a esto. Es entonces así que Aristóteles va a desarrollar a lo largo de política. Es un poco complicado quizás leerlo porque viene con muchísimos conceptos, pero va a desarrollar muchas cosas puntuales que quizás no tiene tanto sentido ir reponiéndolo, pero sí tener principalmente cómo él va a encasillar tanto a los hombres como va a encasillar cuál es la importancia que ellos tienen y cuáles son sus obligaciones para la ciudad en la cual habitan.
Es entonces, en este sentido, que Aristóteles va a vincular un poco a la ciudadanía vinculada al régimen político de la ciudad y el concepto de justicia que él va a ir adoptando. Para Aristóteles, la justicia es algo social, es aquello que ordena la unidad cívica. Entonces, acá me parece que es importante ir retomando, no me centraría principalmente quizás en las críticas a las olas platónicas, pero después voy a volver, eh, pero me centraría principalmente en justamente lo que van a ser los regímenes y los diferentes tipos, los diferentes tipos de gobierno que va a haber. Ahí como están los gobiernos rectos y la desviación de estos, eh, es sumamente central en este sentido tenerlo a mano, porque un poco la obra que va a ser política en sí como una obra, es también algo muy de la ciencia política, que es ir trayendo diferentes conceptos, ir evaluándolos, porque él va evaluando cómo se desarrolla políticamente cada ciudad-estado de la antigua Grecia y qué gobierna. Y digo, cómo se define cada una de ellas. Ya sea por las monarquías, las aristocracias, las repúblicas y demás, y como estás, voy a aceptar a alguien y voy a seguir un poco esto. Ah, bueno, listo. No, hay nada, se te va nadie. Ahí justo vi el mensaje y sí, esto de que yo decía de ir y volver con los autores es importante, sobre todo para un final. Es entonces esto que yo reponía de la ciudadanía, que me perdí un poco acá en esto y me fui, perdón. Quería reponer un poco esta idea de los regímenes, que para mí es un poco lo más importante en el plan político de Aristóteles. ¿Por qué digo que esto es importante en el plan político de Aristóteles? Porque como así eh, una república es lo que él va a querer que él considera que es lo mejor para Grecia en general, eh, la república, así como es un gobierno recto, puede tener una desviación que es una democracia, que es lo que, como gobernaba lo que era Atenas en su momento cuando escribe Platón, y que lo que él hace justamente esta crítica. Así como él ve la noción de ciudadano en virtud de su ciudadanía y la distinción entre los hombres buenos y demás, y el vínculo que tiene con la justicia, que es sumamente importante, va a ver este vínculo de la ciudadanía con la virtud del tipo de régimen y el buen hombre y la toma de decisión en torno al bien. Es entonces que acá voy a pasar un poco a hablar sobre los diferentes regímenes y cómo uno va a ser la desviación del otro. Como tenemos por un lado a la democracia, perdón, antes, un régimen es una organización de las magistraturas y de la verdad. Esta es la definición que él va a dar. Así como la ciudadanía tiene que tomar diferentes decisiones eh, y tiene esta capacidad de gobernar y de ser gobernado, justamente en el régimen donde va a tener lugar esta organización de esto, en cada uno van a haber diferentes leyes y va a predominar una verdad distinta. Y eso es sumamente importante. Eh, acá un poco con esto que yo tengo acá en esta imagen, vemos que por un lado tenemos la división de lo que es por un lado los gobiernos rectos, la monarquía, la aristocracia, la república, y lo que es la desviación de lo que terminaría tornando los otros. Es, los gobiernos rectos se pueden expresar un poco más de un punto de vista más cualitativo y del otro de una manera más cuantitativa. Cualitativa en el sentido de que justamente son conceptos un poco más amplios y que no tienen que ver tanto en el conteo de cuántas personas precisamente van a gobernar, es decir, una tiranía va a gobernar uno, en una oligarquía van a gobernar unos pocos, en la democracia van a gobernar todos. En cambio, los gobiernos rectos es la forma más genérica y la forma más apropiada de que se desarrollen estos regímenes, pero que si estos tienen diferentes problemáticas, terminan desviándose y convirtiéndose en otra cosa, como son la tiranía, la oligarquía y la democracia. Eh, entonces, en este sentido, tenemos por un lado a lo que es una monarquía, que es el beneficio,
Uno principalmente que se va a beneficiar de todos, esto se relaciona muchísimo con lo que va a ser el gobierno del rey filósofo, claramente, y por otro, y que esto puede venir en una tiranía donde justamente termina siendo el provecho de uno único. Así como en una monarquía siempre va a haber un rey y este va a ser el que gobierne, este puede gobernar solamente para sus propios intereses, que esto puede ser una división, una desviación que se dé. En una aristocracia donde van a gobernar diferentes, van a gobernar una cantidad delimitada de personas que serán los mejores. Estos mejores tienen vínculo necesariamente con sus riquezas. Por otro lado, la desviación puede ser una oligarquía donde justamente son ricos que gobiernan solamente sus propios intereses. Es lo mismo que en la otra lógica. El gobierno sigue existiendo, pero el problema es cuando justamente el gobierno no es hacia el pueblo, sino que es hacia uno mismo. Por último, está la república en la desviación, que es la democracia. Una república o el concepto de politeia, que es justamente un tipo de régimen y que es el régimen gobernado por los sectores medios. Hay muchas definiciones en torno a politeia, eh, pero que justamente en este gobierno va a gobernar una mayoría, pero esta mayoría no lo va a hacer buscando a perjudicar a aquellos que no son parte del gobierno. Gobierna la mayoría porque todos toman cierta parte de las decisiones, eligiendo tanto a quienes lo representen, y como siendo parte de los debates de tomar, decidir qué leyes se van a adoptar, qué políticas se van a hacer y cuáles no. La democracia, lo que termina siendo un poco la desviación de lo que es una república, que para Aristóteles es lo que él propone principalmente como una solución, es justamente una masa que va a terminar gobernando intereses de los más pobres, entendiendo que justamente gobiernan los sectores medios y se ve como esta gente que no necesariamente tiene riquezas, no tiene educación y no tiene un montón de otros elementos. Eh, Esto también es un poco bastante parecido a lo que va a retomar Platón. Ninguna de las dos obras, ni tanto la de Platón ni de Aristóteles, son obras que son sumamente, por así decirlo, en sentido más progresista, son obras muy antiguas claramente, pero hay una diferencia bastante clara en cómo ambos van a ver dónde está la solución de los problemas, porque principalmente para Platón la solución no está en la vida terrenal, está en el más allá. Está justamente en el gobierno de estos reyes filósofos y esta casta de guardianes. Entendiendo que no todos pueden llegar a eso y no todos pueden ser filósofos, incluso solamente porque a través de lo que es la educación o algo más lo pueden adquirir. Y esto es un problema principal, no, no, es un problema, sino que es uno de los hechos principales de la obra platónica, eh, porque bueno, nada, la realidad un poco es que es justamente se corresponde con lo que es la vida del más allá y no la vida terrenal. Que no así va a ser la solución o el intento de solución que va a traer Aristóteles con política, donde él ve que las soluciones son posibles donde es el mundo terrenal. Es posible que haya una república y es posible construirla para que sea el mejor gobierno posible para la antigua Grecia. Sin embargo, hay un montón de conceptos que se pueden, así como la república puede permitir lo que es la paz social, hay un montón de elementos para que se pueda llegar a eso. Eh, la principal diferencia que van a ver entre los dos autores tienen que ver justamente con estos dos aspectos de donde él ven no sola, no las soluciones, sino la forma de pensar de hacer política en el presente. Porque esto es una de las grandes, no solo es de unas grandes ramas, tanto aristotélicas como las platónicas, sino también después de quienes los van a retomar, que es una de las cosas más importantes en la materia. Eh, Me parece que en este sentido podríamos ir avanzando porque falta un montón, bueno, un montón, pero falta. Y esta segunda parte que yo ya había dicho, se presenta, por un lado tenemos a Cicerón, que se queda un poco, a ver, la palabra no es que queda colado porque no es así, pero como que eh, queda alejado un poco de lo que es el medioevo y lo que corresponde a la llegada del cristianismo con San Agustín y Santo Tomás. Cicerón va a escribir un poco en este momento en lo que es la caída, bien,
me fui, en lo que es la caída de, del Imperio Romano, un momento central justamente, pero que es importante retomar un poco a Cicerón, sobre todo con el concepto de justicia, como el fundamento de toda una república. Eh, para Cicerón, los elementos que definen una auténtica república pueden remitirse a eh, cierta armonía con con la disparidad, un orden social heterogéneo en los distintos intereses convergen en un interés común, una república, y una república como una tarea del interés del pueblo, y un pueblo que en conjunto se adapta a un cuerpo jurídico en común a través del cual rige el concepto del amor como fundamento de toda república. Hay un texto muy que sirve un poco para ir y volver con Cicerón y que no quede acordado con algunas cosas, que es un texto de Rossi, que en la cátedra de Rossi está, si no lo puedo pasar, que compara un poco a San Agustín con Cicerón, en dos momentos diferentes y un poco con lo que va a ser toda la obra más de San Agustín y el concepto del amor, y también, nada, la diferencia principalmente con la República en este aspecto. Lo central en Cicerón es en general el concepto de justicia y cómo este va a atravesar un poco al concepto de república, a la república romana en este sentido. Eso es lo más central de este autor. Yo no me detendría mucho más y lo que haría es un poco compararlo con otros autores. Y pasaría un poco más a lo que es el medioevo, todavía falta. Eh, a ver, poniendo a estos dos autores en escena. Acá yo comento que en San Agustín la obra principal va a ser La Ciudad de Dios y en Santo Tomás, eh, se me fue el nombre del título de la obra de Santo Tomás, que la tengo después acá, pero posicionar a ambos autores dentro de lo que es el cristianismo con sus diferentes formas de retomar a los escritos de Atenas. Eh, En este sentido, me parece que es importante hacer esta diferenciación en cómo uno va a retomar lo que es la obra de lo que es la obra de Platón y cómo Santo Tomás va a retomar a Aristóteles, que ya lo había dicho antes. Esto es esencial por la crítica que ambos van a hacer a la situación en la cual ellos se sientan a escribir. Y esto siempre es muy importante en todos los autores. No solamente de teoría política y social uno, que es la materia que ahora nos convoca acá, pero que lo va a hacer con todas estas materias de teoría y filosofía política, porque justamente la necesidad de estos autores de sentarse a escribir es a partir de los diferentes sucesos que los atraviesan en el momento en el que ellos se encuentran, básicamente, que eso es lo central. Y esto va a pasar con todos los autores de la materia y con todos los autores de todas las materias que tengan en torno a la teoría y la filosofía política. San Agustín, hay diferentes formas de nombrarlo, está, como se lo puede decir, nombrar como San Agustín de Hipona o mismo Agustín de Tagaste. Hay como un juego ahí también de nombrar diferente a estas personas con la ciudad de la cual ellos proceden, que es un detalle, igual tampoco es algo tan importante. Con Santo Tomás pasa lo mismo, pero que está bueno tenerlo. Este es uno de los grandes referentes para lo que es el cristianismo de esta época, que es para más o menos alrededor del 1200, para esos años, que yo acá traté de reponer esto como de una forma bastante sintética, que va a entender que el cristiano es el ciudadano de una ciudad terrena y a su vez un ciudadano de una ciudad trascendente superior. ¿Por qué es importante esto? Él lo que va a ver justamente a partir del cristianismo y las personas que profesan esta religión, esto es un momento bastante particular justamente de la historia por las guerras de la religión y el lugar que tiene el cristianismo en este sentido, pero él ve justamente cómo estos viven en
en lo que es la tierra, con un montón de personas que no necesariamente son cristianos como ellos, sino que muchos también son paganos, pero que no es solamente ciudadano de la ciudad en la cual estas personas se encuentran en tiempo y forma, sino que también son ciudadanos de una ciudad trascendente y superior. Esto está siendo bastante textual, pero tiene sentido, porque esto justamente que tienen una obligación que no es solamente para el momento en el cual ellos viven, sino que tienen una obligación con Dios. Esto es lo que responde a lo que es el concepto de ciudad de Dios. Ciudad terrena y ciudad de Dios. Dos ciudades donde se encuentran estos mismos cuerpos. Pero que justamente, así como el concepto de mi reino no es de este mundo, termina un poco de llevar a esta idea de San Agustín. Cuando hablamos de los dos momentos que me parece lo esencial para ver un poco todo lo que es eh, la obra de San Agustín, eh, él lo que ve, lo que a él principalmente lo lleva a escribir este libro, que es la preocupación que da cuenta del desequilibrio social por la caída de Roma. Así como Cicerón va a escribir un poco cuando esto está sucediendo, Agustín va a escribir después eh, cómo a partir de la caída de Roma se dan diferentes desequilibrios en lo que termina siendo la corrupción y diferentes sucesos importantes en lo que es este nuevo mundo que está teniendo lugar, y cómo se pierde un poco también el concepto de justicia, el concepto de verdad, un montón de valores que se van perdiendo en esta transformación que se va dando. Eh, Hay algo que sirve mucho para pensar a este autor, es que es el momento preadámico y el momento posadámico, que esto se lee en lo que es Ciudad de Dios. El momento preadámico, que va a corresponder un poco al momento de la creación, yendo un poco a lo que es el Antiguo Testamento, con esta idea del hombre creado a semejanza de Dios y con todo, justamente este hombre que vive en el paraíso, donde este solamente, en este momento en el cual es creado, correspondiendo más a lo que es Adán y Eva antes de que ellos caigan en la tentación, eh, donde este solamente debía sujetarse al gobierno de Dios. Su única autoridad era para con su creador, Dios. El momento posadámico es justamente cuando irrumpe el pecado original, que esto es algo que es muy del catolicismo, que es justamente esta suerte de desafío a la autoridad, que eso se simboliza con cuando comen la manzana del árbol, eh, que es, así como es un desafío de la autoridad, termina circunscribiéndose justamente a un mal uso de la libertad y de esos conceptos. La causa de la caída en el pecado de la naturaleza humana es justamente a través del libre albedrío, de esta libertad de que puedan actuar a como ellos quisieran. El pecado, sin embargo, no va a borrar justamente todo esto que va a crear Dios, pero establece en los hombres un estado de insociabilidad. Eh, a partir de que se establece este estado de insociabilidad, el pecado inquebranta la comunicación entre los hombres. El pecado introduce la servidumbre entre los hombres y esto es central justamente de la obra de San Agustín porque va a explicar lo que es la vida terrena. En la ciudad terrena son necesarias las relaciones de jerarquía y la desigualdad para mantener un orden del cuerpo social. Se impone la autoridad de una decisión colectiva. Ante justamente, como el libre albedrío es un problema, y es un problema justamente mantener el orden, surge en este sentido el Estado en la ciudad terrena, que su función es puramente coercitiva y garante de que la vida colectiva entre cristianos y paganos sea una vida medianamente armónica, comprendiendo justamente que aquellos que sean cristianos son ciudadanos de dos ciudades, la ciudad terrena, que les corresponde vivir a partir de lo que es la irrupción del pecado original y todo lo que se remonta a la historia del cristianismo, y también la ciudad que les tocará vivir mucho tiempo después, cuando pasen a otra vida. Esto tiene un vínculo muy
una similitud con las ideas platónicas necesariamente, con pensar el más allá, con pensar esta vida por fuera de lo que es lo terrenal, como esa vida perfecta, como esa vida donde la que hay que apuntar. Tarde o temprano todos abandonan este mundo y pasan a otro lado, y esto para San Agustín es sumamente esencial, porque él está viendo en tiempo y forma a todos estos ciudadanos como ciudadanos de no solamente un lugar, sino de dos lugares, tanto de lo que es lo terrenal como lo que es la ciudad de Dios. Y esto es sumamente importante también para lo que es el cristianismo y lo que va a ser la crítica a la autoridad eclesiástica que va a venir mucho tiempo después. No solamente con Santo Tomás, que es el otro autor importante, lo que me olvidé de decir antes es que, bueno, a partir de justamente lo que es toda la experiencia de San Agustín como, como obispo y demás, va a irrumpir también con lo que es el agustinismo político, que va a ser una corriente que va a pensar a partir del concepto de autoridad y poder, que esto se corresponde muchísimo con diferentes experiencias de los papas. Eh, no tiene muchísimo sentido adentrarse en eso, pero que justamente esta disyuntiva entre la autoridad y el poder que va a atravesar todo lo que es este momento histórico, se va a corresponder también un poco con la forma de hacer política que tenían los papas y las diferentes cartas que van circulando para esa época, que es algo interesante, pero que ahora no tiene necesariamente demasiado sentido adentrarse en eso, pero que bueno, son diferentes corrientes de pensamiento que van a surgir a partir de la experiencia de San Agustín como obispo. Entonces, así como tenemos el agustinismo, también después va a estar justamente el tomasismo, que va a ser un poco esta crítica a la autoridad eclesiástica. Así como San Agustín va a retomar a Platón, Santo Tomás va a retomar a Aristóteles. Y justamente a esta idea de la tripartición de los regímenes, que esto es importante. Em, Así como se evoluciona el de neoplatonismo a este planteo más aristotélico, lo que va a hacer un poco Santo Tomás de su lugar es poner en un plano secundario a lo que es lo teológico, recuperando ciertas relaciones de la potencia y la forma y diferentes conceptos que va retomando Aristóteles. Así como antes yo mencionaba que el concepto de un animal social no es un concepto explícitamente de Aristóteles, sino que es un concepto que se retoma muchísimos años después. Es importante en este sentido ir trayendo esto para ver cuál es el valor que le termina de dar Santo Tomás de su experiencia a los ciudadanos en ese momento. Eh, ¿Por qué digo esto? Así como está esta cuestión de la razón, que él lo ve como una cualidad intrínseca del hombre, es decir, que la razón eh, no la tienen únicamente aquellas personas que corresponden a un mundo del más allá y un gobierno a un mundo particular del cual no todos son parte, sino que es algo que lo pueden cultivar todas las personas en tiempo, en el momento en el cual habitan la razón y la formación y tener un pensamiento propio, un poco lo que era la doxa para Platón, aunque para Platón era algo justamente malo que gobierne ese concepto. En este sentido, el concepto de animal social y político es el concepto de social, es la necesidad de la comunidad para el gobierno. Esto es importante pensarlo desde el sentido de cómo se componen a los ciudadanos en un mismo cuerpo social, no pensándolos más individualmente y en el mundo que tendrán en el más allá, sino también la necesidad de poder vivir entre pares y cómo es la forma de cultivar un Estado que funcione y un Estado que sea lo sumamente eficiente para todos ellos. El concepto de ley y el concepto de justicia y el de propiedad son conceptos centrales en lo que va a ser la obra más de, de Santo Tomás, que no principalmente adentrándonos puntualmente en cada uno, pero por ejemplo, él va a ver que así como él no deja de ser justamente alguien que venga del pensamiento cristiano, pero que justamente el propietario de todo lo que existe, va a decir un poco Santo Tomás, es Dios, en tanto las personas que están en la vida terrenal son usuarios de esto, y ser usuario de esto justamente tienen que mantenerlo de una forma ciertamente armónica para poder vivir con sus pares. Esto, tanto como el concepto de ley,
que es una regla que prescribe a cada individuo en la acción y en el orden para seguir justamente un bien común y que debe ser respetada, son conceptos que son importantes para pensar la vida en comunidad. ¿Y por qué esto va a ser bastante diferente con lo que va a ser la obra de San Agustín? No solamente por el lugar en el que toman los hombres en este momento, sino también por esta cuestión de la necesidad del conjunto para poder vivir en armonía, entendiendo de que nadie justamente se gobierna a sí mismo y que todos es posible que puedan vivir en armonía en el momento en el cual les toca habitar. Sin adentrar muchísimo en esta discusión, lo importante en estos dos autores es un poco saber esta diferencia entre cómo evolucionan el pensamiento de la antigua Grecia en lo que va a ser la experiencia del catolicismo. Que esto va a avanzar y va a avanzar en la historia con un montón de momentos, con lo que va a ser el movimiento conciliarista, después con diferentes momentos que va a ir atravesando el cristianismo, eh, como también así la forma de pensar a la iglesia como una institución, que es algo que va a ser transversal todo para esta época, pero que nos va a llevar necesariamente, eh, ya avanzando muchísimo más con la materia, que nos va a llevar un poco a lo que es Moro por un lado y Lutero por el otro. El libro de Tomás Moro, que así como se llama Utopía, y Utopía significa una ciudad que no existe ni en tiempo ni espacio, por eso está dividido en dos ideas justamente, ¿no? Así, es una isla justamente porque Inglaterra, que es donde él escribe, es una isla, Gran Bretaña es una isla, entonces es un poco de a lo que se puede, cuál sería la versión perfecta o la versión más armónica del momento que le toca vivir a Inglaterra en el siglo V y de la realidad que hay. Que es no mucho más que también una crítica a la época, a la propiedad privada y a las diferentes reglas y modos que tenía de llevarse a cabo la política en ese momento. Eh, Moro va a ser un poco cristiano también, va a escribir un poco también esta sintonía a los desarrollos de lo que va a ser la reforma protestante, que Lutero va a ser uno de los grandes impulsores. Eh, y así como Lutero principalmente se va a preocupar un poco por lo que es la vida en Alemania, Moro se va a preocupar por lo que es Inglaterra, que es justamente lo que le toca vivir en este momento. Esta crítica al orden social existente es una crítica necesariamente que está ligada a los políticos, a la sociedad y al lugar que ocupa la iglesia. Eh, Pensando a Utopía como un proyecto emancipador a través del predominio de estos diferentes actores en la sociedad. Eh, en este sentido, así como no es que precisamente Moro va a ser quien va a plantear una reforma, pero justamente está haciendo una crítica a lo que era en ese momento, lo va a hacer con diferentes lo va a hacer con diferentes conceptos que él iba trayendo a partir de diferentes problemáticas que van a surgiendo en ese momento. Acá también hay como antes yo hablaba del libro de Strauss, hay un libro de Bobbio también, un texto de Bobbio que retoma esto, que está bueno para tenerlo a mano. Tanto Tomás Moro como Martín Lutero van a ser, así como pudimos ver antes, el pensamiento un poco más del cristianismo y estas diferentes formas de la continuación del pensamiento. Estos van a criticar un poco esta suerte de falta de lazo social que se va viendo a partir de lo que es la iglesia como una institución, que va a ser la principal crítica, no necesariamente centrándonos en cada uno de, yo no me centraría principalmente en que dice explícitamente cada una de sus obras, pero sí así del momento de lo que ellos van a ser críticos. En este sentido, es mucho más provechoso hablar quizás un poco más de Lutero, eh, hablando un poco de este concepto que yo esto lo traje como una frase, que es todos los cristianos pertenecen en verdad al mismo orden y no hay entre ellos ninguna diferencia excepto la del cargo. Esto
porque es importante. Es importante justamente porque lo que va a traer un poco la reforma protestante a través de, bueno, cuál es el principal acontecimiento que se da para todo lo que es este movimiento que va a surgir en Alemania, pero un poco esta crítica a esto suerte de dos mundos, ¿no? O también de quién puede ser la persona que lea las Sagradas Escrituras, que esto va a ser una de las grandes problemáticas que se va a ir trayendo. Después va a surgir también todo lo que es el protestantismo, que hoy por hoy es algo que se profesa como una religión, pero que bueno, es un momento que va a tener lugar, es algo que va a tener lugar en Alemania y que va a abrir una etapa histórica completamente diferente, que también esto se circunscribe muchísimo se circunscribe muchísimo en esta forma de pensar estos dos mundos opuestos, un mundo en el más allá y un mundo en lo terrenal, un mundo entre quienes pueden ser parte de la discusión y quienes pueden ser parte de la política y quienes no, entendiendo también acá el lugar que tiene la iglesia en sí como una institución y todo lo que, la, lo que está en torno a ella, es decir, el Vaticano, por ejemplo, es un Estado en sí mismo, todo lo que hay en torno a eso. Es una crítica porque también esto es un momento un poco del auge de lo que es el movimiento cristiano. Eh, Acá Lutero, una de las cosas principales que él va a ir trayendo son las tres murallas, con estas tres primeras que hay que justamente derribarlas para después ir delimitando otras cosas, pero estas tres murallas, que va a ser la primera, el orden espiritual por encima del secular, donde todos los hombres pertenecen al mismo hombre y no hay, y hay desigualdades en cumplir con el orden social. Y por otro lado, su segunda muralla que hay que derribar, que el Papa es como la única persona con competencia de interpretar las Sagradas Escrituras. Esta es una de las grandes problemáticas en la Reforma Protestante, porque lo que va a decir es que todos los cristianos justamente pueden interpretarlo. Esto hay algo que acá es interesante que siempre se ve, que es un poco este problema que surge a través de una traducción que él había hecho de las Sagradas Escrituras. Y quién puede o quién no lo puede leer. Y esto a partir de justamente de que todos los cristianos, a partir de que se bautizan y son parte de lo que es el reino de Dios, pueden distinguir entre lo justo y lo injusto. Muy importante. Y esta tercera muralla que nos lleva a que solo el Papa puede convocar al concilio. Y esto lo que va a decir Lutero, que es que en tanto todos somos sacerdotes, se puede convocar al concilio y cuestionar al Papa. Son cuestiones centrales que van a llevar un poco a lo que es la reforma protestante y los diferentes movimientos que se van a ir surgiendo sobre diferentes formas de entender a la iglesia, que no son solamente una. Eh, Ahí no puedo ver los mensajes, pero bueno. Eh, este concepto del sacerdocio como algo universal es lo más transversal un poco a lo que va a ser este movimiento, entendiendo también en la forma de que tiene cada uno de poder comprender tanto lo sagrado como también de comprender lo justo del injusto y tener una propia opinión. Lo importante en este sentido, más allá de justamente lo que va a corresponder precisamente a cada una de las obras, es poder pararnos en este momento histórico y entender justamente, eh, así como surgen todas estas diferentes obras que tienen muchísima importancia en la historia, claramente, entender un poco esta evolución a quién le corresponde hacer y de no hacer la política, porque justamente la iglesia y las personas que giran en torno a ella, los sacerdotes, el papa y todas las personas en torno a estos movimientos, hacen también un poco de la política y piensan una forma de comunidad y una forma de un Estado. Eh, y esto es un poco lo importante y lo más transversal, que es justamente las diferentes diferencias que se van a dar con todos esos pensamientos. Yo acá ya, siguiendo avanzando, porque quizás después hay más lugar a dudas, llego un poco a lo que va a ser Maquiavelo, donde ya vamos a estar situándonos en lo que es el Renacimiento, la modernidad. Eh, los historiadores siempre tienen diferentes formas de poder ir situando cuándo empieza y cuándo terminan diferentes momentos históricos y cuándo empiezan y terminan otros siglos. El Renacimiento es un momento muy importante claramente para la historia. Eh, que se va a corresponder con diferentes sucesos que van a ir dándose en lo que es Europa, pero principalmente
tenemos acá a Maquiavelo. Estas son sus dos principales obras, que van a ser El Príncipe y Los Discursos, que son las que se leen. Eh, y en este sentido, lo importante también es ya tener un pensamiento más ligado a la cuestión política y a la reflexión. Maquiavelo va a escribir en Florencia en el siglo XV, a partir de un poco de lo que la problemática central que tenía es cómo unificar el territorio en Italia. Italia también es una península y en este momento él lo que va a escribir es para los Médicis, que son quienes gobernaban Florencia en ese momento. Él es asesor de Lorenzo de Medici, esto se puede leer en la carta del príncipe. Y lo que a él lo va a llevar a escribir justamente esta obra, que es un poco cómo asesorarlo para tener un gobierno y para poder lograr un poco el objetivo, mal o no, de unificar esta península. En este momento había diferentes gobiernos en lo que era Italia, principalmente estaba el Vaticano, donde está la iglesia, como así también van a estar Roma, en diferentes lugares que no viene mucho al caso, pero para centrarnos un poco históricamente, donde un poco la problemática también, no tanto para la unificación, es un poco cómo se funda un Estado, porque justamente para poder ampliar y tener no solamente los territorios físicos, se necesita fundar un Estado y pensar cómo va a ser la política que se va a llevar a cabo. Maquiavelo, esto eh, en el primer capítulo, es un libro sumamente corto, El Príncipe. En el primer capítulo, cuando hablaba de cuántos son los tipos de principados y de qué forma se adquieren, él va a hablar un poco de esto que yo vengo acá a hablar sobre las monarquías y los principados, los que son heredados y los que son nuevos, las diferentes problemáticas que van a ir surgiendo en torno a cómo tener ese territorio, ¿no? Que van a ir dándose diferentes problemas sobre aquellos que son heredados y cómo poder partir de algo nuevo y cómo poder innovar, y el desafío también de los que son nuevos, y de no tener justamente toda una historia atrás y de poder empezar desde cero un Estado y una política necesaria de cómo, nada, llevar a cabo un poco las decisiones y administrar todo. Principalmente en Maquiavelo, lo importante, más allá de todos los conceptos transversales a su obra, sobre la virtud, la fortuna, los diferentes tipos de principados, sobre contar con armas propias o con armas de otros, lo principal en este sentido van a ser, y sirve muchísimo para leerlo a él, eh, este seguimiento que él va a hacer sobre, a través de cada uno de los capítulos, sobre a partir de si contamos con un principado nuevo, cómo se puede adquirir esto. Con armas propias se adquiere por la virtud, por cómo se adquiere. Si esto es heredado, ¿qué se puede hacer justamente para que eso se expanda? A través de todo ese lineamiento es lo principal para poder abordar al autor. Eh, yo creo que esta necesidad de fundar el Estado, porque no es solamente de poder expandirse geográficamente, sino también de poder tener algo de cero para poder imponer este poder, es la necesidad de poder administrar primero lo chico para poder administrar lo grande, que es una de las necesidades también de la política, en todos los sentidos. Maquiavelo es un autor del siglo XV, pero es un autor sumamente actual, en este sentido de que así como se piensa un poco Aristóteles como el padre de la ciencia política, muchas personas también ven al nacimiento de la ciencia política a partir de lo que es El Príncipe. Son diferentes líneas de poder leerlo y entenderlo. El Príncipe, como libro, es un poco una carta que él le hace justamente a Lorenzo de Medici dándole las recomendaciones que él considera. Es un texto puramente político en ese aspecto, que queda quizás un poco más suelto de lo que es lo que son estos autores, pero que sin embargo hay una continuidad porque es justamente el nacimiento de lo que es la temprana modernidad, que es también un poco el nacimiento de los Estados-nación, que eso es sumamente importante y es algo de las cosas principales que llevan a esta materia, que después en las que seguirán se va viendo cómo va esto evolucionando.
Lo que centraría principalmente, y mi recomendación acá para Maquiavelo, además de ir centrándonos en cada una de las cosas que dice por capítulo, es un poco leerlo como este concepto bastante político. Obviamente que pueden surgir un montón de preguntas en torno a esto, y de cómo se puede fundar y cómo no, y cuáles son las recomendaciones de Maquiavelo para que un principado se ejecute de la mejor forma posible. Pero que sin embargo, la problemática central es cómo se da justamente el nacimiento de los Estados-nación y cómo estos pueden perdurar en el tiempo, exceptuando diferentes problemáticas que ven estos autores y que Maquiavelo necesariamente lo ve en Italia con lo que era el gobierno que estaba en Roma en ese momento. Voy a volver acá al Meet. Eso traté de hacer como algo bastante general, porque bueno, es muy amplia la materia, pero en este mismo sentido, nada, o sea, quería abrir como más espacio a preguntas, porque quizás dije muchas cosas y es un montón, o bueno, no sé. Buenísimo. Igual, nada, esto es un poco mi recomendación ya, más allá de esto, eh, que cuando se sienten a dar el final, voy a en este momento dejar de grabar,